los inconvenientes que, después de todo este inconveniente que hubo, vamos a arrancar con esta primer encuentro. Va a haber varios, supongo, de esto, porque el material a desarrollar no es que sea muy extenso, pero lleva mucha explicación y lo más probable es que alcance con cada uno de los encuentros. Por eso vamos a ir repitiendo tal como se los había puesto en las invitaciones en la plataforma. Cualquier cosa le vamos a ir informando. Yo voy a estar en contacto con ustedes a través del foro. Principalmente les sugiero que se conecten y pregunten, nos comuniquemos a través de él, porque es muy importante. Así podemos, cuando llegamos a estas instancias de Zoom, podemos abordar directamente los temas en función de lo que tengo que darles, como contenido de capacitación, y lo que surja de sus inquietudes. Bueno, mi nombre es Orlando, ya tienen ahí, ya me presenté por escrito. Lo que voy a hacer ahora es compartir con ustedes un PowerPoint con el que vamos a dar inicio a esta actividad. Recién vos, no sé si alguien está queriendo hablar. Por supuesto, cualquier consulta que tengan pueden hacerlo. Lo pueden hacer a través de acá o a través del el chat. Bien, este módulo es manipulación segura de alimentos. Manipulación segura de alimentos hoy es una norma que es obligatoria a nivel nacional, que se debe dar cumplimiento para todas aquellas personas que tienen relación con la producción de alimentos, de la elaboración en cualquier etapa de producción, de comercialización o de servicios. Entiendo que la mayoría de ustedes corresponden al rubro de servicio, más allá de las funciones que se van adelante o del tipo de actividades que realizan, entra dentro del servicio. Por lo tanto, es una capacitación que deben cumplirla eh, sí o sí. Viene un poco atrasada en la implementación porque esto justo se ocurrió sobre la pandemia, cuando se cambia la ley a nivel nacional, que es el Código Alimentario Argentino, y después de eso se vino con un retraso en la implementación. Pero es algo que es bueno que lo incorporen a sus capacidades y conocimientos, porque hay cuestiones muy importantes dentro de esto. Manipulación segura de alimentos va absolutamente de la mano de las buenas prácticas de higiene. Está muy vinculado porque tiene que ver con algunas cuestiones que nosotros no consideramos, no las tenemos en cuenta, salvo cuando sucede algo, como son, por ejemplo, las enfermedades de transmisión alimentaria. Yo hoy a la mañana temprano les puse un PowerPoint, ustedes después mírenlo, revísenlo. Hoy no lo vamos a poder desarrollar todo porque no tenemos mucho tiempo. Hasta donde lleguemos y después veremos cómo lo solucionamos el jueves en el próximo encuentro. Antes que me olvide, otra cosa que es muy importante, necesito que todos me digan para acordar un horario de conveniencia que sirva para todos. Yo no tendría problema en horario si lo acordamos. A la mañana yo tengo otro trabajo, hoy pedí permiso para hacer esto, pero yo me puedo acomodar. Si lo quieren sobre el mediodía o a la tarde, vemos cómo lo solucionamos, pero pueden también comentarlo, escribirlo y ver si llegamos a un acuerdo para armar la próxima reunión. Bien, continúo con el tema. Fíjense que manipulación segura de alimentos y buena práctica de higiene es el título de este PowerPoint, y que son procedimientos operativos estandarizados los que vamos a analizar de aquí en más. Procedimientos operativos estandarizados. ¿Esto qué quiere decir? Tiene algún tecnicismo importante, porque manipulación segura de alimentos y buenas prácticas de higiene son procedimientos operativos. Lo que nosotros vamos a hacer es estandarizarlo a partir de una base de conocimiento que tiene que ver nada más y nada menos que con microorganismos. ¿Por qué microorganismos? Dentro de las contaminaciones alimentarias hubo una consulta en el foro, que fue muy atinada, que hablaba
su expresión de las contaminaciones con virus, bacterias y otros microorganismos. Y en realidad, las contaminaciones se pueden producir de tres formas, o tres tipos, o se clasifican en tres, que son las microbiológicas, las físicas y las químicas. Pero sucede que todo lo que tiene que ver con microorganismos, esas contaminaciones microbiológicas o biológicas, son las que son más incidentes, son las más peligrosas, y normalmente son las que llevan más tiempo en la explicación porque hay que asimilar algunos conceptos que son fundamentales. No quiere decir que las otras sean menos importantes, pero llevan menos explicación, por lo tanto siempre abordo esta temática de todo lo que tenga que ver con microorganismos. Los microorganismos, lo que voy a hacer es una explicación sencilla, la tiene el PowerPoint, pero es necesario que sepan estos conceptos para poder entender más adelante algunas cuestiones que tienen que ver con la prevención y con el análisis de la situación de cada uno en su ámbito laboral para determinar riesgos, para saber dónde están los riesgos y cómo voy a afrontar esos riesgos que se me presentan durante los procesos de manipulación del tipo que sea y sobre todo durante los procedimientos de higiene, que son lo más importante y un pilar, un sostén en la prevención de enfermedades de contaminación alimentaria. Bien, acá tenemos un pequeño esquema en donde habla de lo que son los microorganismos. Nosotros tenemos básicamente, y tenemos que recordar esto, dos tipos de formaciones celulares, de formas celulares. Una que es avanzada, que es la que nos compone a nosotros, y otra que es más simple, es más básica, más elemental, pero tiene una particularidad. Estos microorganismos procariotas pueden sobrevivir por sí solos y pueden multiplicarse por sí solos. Y eso es lo que normalmente nosotros conocemos como bacterias. Las bacterias son células. Bacterias, virus, mohos, algunos protozoos, son microorganismos que tienen una forma de vida en particular. Esto es a modo explicativo, ustedes pueden leerlo, pero no es importante para la comprensión sí saber que hay diferentes tipos de células, porque las que nos componen nosotros viven en comunidad y forman un ser vivo. Los microorganismos, bacterias, básicos, ¿no? ¿Sí? Perdón, ¿estaba alguien hablando? Te escucho, ¿eh? Roxana, ¿sabes si pasó algo? Bien, continúo. Lo importante es saber que estas células básicas, elementales, pueden vivir solas, nos va a llevar a otros aspectos que tienen que ver con, por ejemplo, su forma de reproducción. Los microorganismos se multiplican por fisión binaria o bipartición. Quiere decir esto, de modo sencillo, que se multiplican, se reproducen a partir de una duplicación de una sola célula. Una sola célula después de un tiempo determinado, que normalmente para la ciencia andan en la media hora como promedio, hay microorganismos que se reproducen en menos tiempo, pero esto nos va a llevar para después tener una comprensión de esta situación que en el término aproximadamente de 10 horas, una sola bacteria, un solo microorganismo puede superar el millón de células de ese microorganismo. Eh, por lo tanto, esto quiere decir que en poco tiempo, en pocas horas se puede reproducir de esa forma, de un millón en algunas horas. Ahora, la cuestión con el tema de los microorganismos tiene que considerar que es fundamental entender esto, que jamás se considera como base de reproducción un microorganismo. Siempre las bases son miles o miles de millones, o billones o trillones, depende del grado de contaminación de cualquier tipo de superficie, sean inertes o sean con vida. Vamos a ver a qué me refiero con eso, pero básicamente lo que hay que tener en cuenta es que este tipo de microorganismos tan simples, tan sencillos, como tienen capacidad de subsistir solos,
necesita vivir en comunidad, solo necesita algunas condiciones que después vamos a desarrollar, pueden multiplicarse en forma extraordinaria en muy poco tiempo. Y eso normalmente es lo que lleva a la descomposición o alteración, incluso en cuestiones peligrosas, de todo lo que es los alimentos. Y no solamente los alimentos, también todas las superficies, como vamos a ver. Bien, ¿para qué es una diferenciación con virus? Porque también los virus son muy incidentes, de hecho, con el tema de la pandemia, lo que nos complicó es un virus. El virus tiene la diferencia de las células comunes y simples que se dividen por bipartición. El virus tiene la particularidad de que utiliza las células, duplicación, sino replicación, son todas exactamente iguales, pero ingresan a una célula y adentro se replican hasta que esa célula estalla. Por eso la diferencia en las enfermedades que genera y por eso son tan poderosas, porque acá no hay una valoración posible de qué cantidad de microorganismos ingresaron al cuerpo y cuántos son los que van a dominar la situación de un ser vivo. Entonces, por eso son tan graves en cuanto a las consecuencias. Pero básicamente, ambos, células, eh, bacterias y los virus, inciden notoriamente sobre nuestras formas de vida. Esto es inevitable porque de hecho ellos se sostienen, eh, aprovechan nuestros entornos, nuestras formas de subsistencia o de vivir para poder ellos estar en condiciones adecuadas también de vivir y de reproducirse. De hecho, para entenderlo eso, vamos a pasar a un punto que es crucial y fundamental entender, porque sobre esto vamos a hablar durante mucho tiempo, porque a partir de estas comprensión, de la comprensión de las necesidades de crecimiento de microorganismos, vamos a entender cómo actúan y cómo pueden subsistir en nuestros entornos y en todo lo que nosotros tocamos de alguna forma. Porque justamente los requerimientos para su crecimiento, para su multiplicación, para su reproducción, son todas cosas que nosotros le aportamos. Ellos no se aportan por sí solas, lo que vamos a ver acá. Entonces, nosotros pasamos a ser un pilar de su existencia. De hecho, ellos aprovechan nuestra forma de vida y después vamos a entender de a poquito cómo es que nosotros los favorecemos cuando no cumplimos con ciertos parámetros de lo que tiene que ver con el elemento de higiene. Por eso al principio dije que va ligado íntimamente el control de los alimentos para que sean sanos, para que sean inocuos, con los procedimientos de higiene, porque uno es lo que sostiene al otro. No hay forma de evitar o de menospreciar, si se quiere de alguna forma, estas cuestiones que van ligadas entre la manipulación segura de alimentos y los procedimientos de higiene. Bien, ahora vamos a entrar en detalle de lo que son las necesidades de crecimiento. Una de las más importantes y más incidentes, después ahora a medida que desarrollamos van a ir entendiendo, es la disponibilidad de agua. ¿Qué es disponibilidad de agua? Yo acá utilizo algunas expresiones de un modo simple, sencillo para que lo pueda entender, porque a los fines de la ciencia, de la microbiología, incluso de la medicina, hay cuestiones que van a variar. Para nosotros entenderlo y que nos sirva para lo que estamos intentando aprender, que es manipulación segura de alimentos y procedimientos de higiene, voy a dar una explicación más concisa y por ahí más llevada a lo que necesitamos. Lo digo porque si por ahí hay algún profesional, un médico o alguien que conoce y ha estudiado estas temáticas, no se sienta afectado con lo que voy a decir, pero tiene la finalidad de que se comprenda cómo inciden estas cuestiones y cómo nosotros favorecemos el crecimiento de microorganismos. Disponibilidad de agua tiene que ver con la actividad de agua que tiene una sustancia. Eh, para que sea simple de entender, si lo llevo a las cuestiones de alimentos, un alimento con mucha actividad de agua o disponibilidad de agua serían, por ejemplo, las carnes, y de hecho están en el nivel superior.
es lo más importante que tenemos con actividad de agua, pero además con nutrientes, que sé que es el punto que sigue. Y del otro lado, un alimento con poca actividad de agua puede ser algún producto de panificación o esos productos que están en la góndola que están reducidos en actividad de agua, en cantidad de agua, que son secos, que nosotros tenemos que hidratarlos para poder elaborarlos. Y ahí tenemos una distancia muy importante y en el medio hay muchos elementos, muchos factores que van a incidir en estas cuestiones. La disponibilidad de agua es la cantidad de agua que tiene a nivel celular un alimento. ¿Está? Mientras más actividad de agua tiene, mayor riesgo para que se reproduzcan los microorganismos, porque justamente es una de las necesidades más importantes de crecimiento que tienen los microorganismos. Igual que nosotros. Nosotros, si no bebemos agua, no vamos a subsistir mucho tiempo. Podemos estar mucho tiempo sin comer, pero no sin tomar agua. Vamos a morir directamente. No, no hay forma de que subsistamos sin, sin el aporte de agua. En los microorganismos sucede exactamente lo mismo. Y como nosotros tenemos esa necesidad, siempre le estamos aportando uno de las necesidades más importantes que tiene para que eso se reproduzca. La siguiente son los nutrientes, al igual que nosotros, justamente. Entonces nosotros aportamos actividad de agua por nuestra forma de vivir, por nuestras necesidades, y además nutrientes, que son justamente lo que nosotros consumimos, lo que nosotros preparamos, manipulamos, eh, apoyamos, manejamos sobre la superficie, los almacenamos. Eh, entonces ahí estos aspectos son de hecho los más importantes en cubrir esas necesidades de crecimiento. La disponibilidad de agua, los nutrientes. Y además el factor tiempo. El factor tiempo, que fíjese que es el tercero que está ubicado acá, tiene que ver con esto de favorecer con esos dos factores durante mucho tiempo el crecimiento de microorganismos. ¿Hay limitaciones? Sí, estas limitaciones, vamos a hablar de limitaciones, porque estas son las necesidades de crecimiento, pero justamente cuando nosotros con nuestras metodologías o las metodologías de la industria del alimento, lo que hacen es, teniendo en cuenta estos valores, estos factores, estos puntos, se hace control del crecimiento o se mantiene en control el crecimiento de imposible hoy considerar de que no haya microorganismos en cualquier superficie. Siempre van a estar, siempre existen. Nosotros, conociendo y haciendo las cosas bien, podemos solamente mantenerlos a raya, evitar que haya reproducciones exageradas. Es decir, para los tecnicismos, mantener recuentos bajos de microorganismos del tipo que sea. Del tipo que sea. Entonces los factores que ahora nosotros estamos analizando como necesidades de crecimiento después nos van a servir para valorar cuáles son los riesgos que nosotros le facilitamos, lo que le facilitamos para que esos riesgos se eleven, justamente por nuestras actividades, por nuestra forma de vida. La disponibilidad de agua, los nutrientes y el tiempo. Fíjense que al principio había dicho que un microorganismo puede reproducirse en algunas horas y pasar de uno a cientos de miles o a millones, depende del tiempo que haya pasado. En el libro que les presté, en la plataforma, hay un cuadro que dice cómo se genera en tiempos, cómo se va haciendo esa reproducción binaria. Ahora, como dije también al principio, es imposible considerar que los microorganismos se cuentan o se reproducen a partir de uno. Es imposible, siempre los recuentos son mucho más altos. Entonces el tiempo es un factor muy importante. De hecho, esto es lo que genera, y nos hace tener en cuenta con aquellos alimentos que tienen mucha actividad de agua, como las carnes, no los puedo tener demasiado tiempo fuera de otro de las necesidades de crecimiento, que es la temperatura. Los microorganismos se reproducen a temperaturas intermedias, que justamente la más adecuada, la más natural para el microorganismo, para su reproducción, es la temperatura nuestra, de nuestro cuerpo. Andan 35, 36, 37 grados, para ellos es un verano,
posibilidad muy importante de reproducción, ahí está en el pico de su capacidad. Y justamente es la temperatura que nuestros cuerpos, por ejemplo, tienen, y por ahí también nuestros entornos, temperaturas ambientes. Entonces, en la conservación de los alimentos, así como se controla la disponibilidad de agua, y a través de esa disponibilidad de agua, la disponibilidad de nutrientes, el tiempo en que se sostienen las temperaturas también es un factor importante para que, para que esas cargas de microorganismos no influyan sobre las condiciones de un alimento. ¿Tá? Sobre las condiciones del alimento. Tenemos que pensar en este punto que, por ejemplo, todas las contaminaciones microbiológicas y también la mayoría de las químicas, las físicas ya no es tanto, pero sí también puede suceder, se dan sobre la superficie de los alimentos, no adentro. Incluso la descomposición por microorganismos, cuando un producto se pone feo, toma olor, se alteran, se modifican sus características organolépticas, que es aquello que lo hace apetecible a nuestros sentidos, o comible, o aceptable, se modifican siempre desde afuera hacia adentro. Es decir, que las cargas microbiológicas empiezan a actuar sobre la superficie, y esto es siempre así. ¿Tá? Siempre es así. No hay pocas enfermedades de transmisión alimentaria, que es lo que nos compete en este caso, que están adentro, forman parte del alimento. Es muy raro. Siempre las contaminaciones se producen desde afuera, desde la superficie, y después va modificando todo, pero es hacia adentro. Por eso el control de las temperaturas o mantener las temperaturas adecuadas para que esos microorganismos no se reproduzcan es muy importante. De hecho, lo hacemos continuamente utilizando la heladera, el frío normal, o utilizando los freezers con el congelamiento. El congelamiento que hace es dejar de tener disponible la actividad de agua. La disponibilidad de agua la reducimos congelando, por eso los alimentos cuando se congelan subsisten mucho tiempo, no se van a modificar ni van a tener ningún tipo de alteración microbiológica, aunque sí de otro tipo, algún tipo de modificación en su estructura hace que eh, los alimentos están mucho tiempo en el a bajas temperaturas en un freezer, pierdan calidad o cualidades nutricionales. Pero eso es otra cosa, después lo vamos a ver. Avanzamos al otro punto, que es pH, potencial hidrógeno, que es el pH, es la acidez y la alcalinidad. El pH también lo tienen en el libro, hay una tabla en donde el pH va de 1 a 14, en el medio está el 7. El pH 7 es el neutro, justamente el pH que tenemos nosotros, aproximadamente, hay algunas variables muy pequeñas, pero justamente este es el pH que favorece a los microorganismos para que se desarrollen. Como verán, acá tiene otro factor, por eso se denomina necesidad de crecimiento, que permite que esos microorganismos se reproduzcan durante los tiempos que le demos, con los nutrientes que le demos y sobre todo con la actividad de agua. Y el factor oxígeno, ¿es importante considerarlo? Sí, es importante porque si bien no tiene mucha incidencia, hay microorganismos que a partir de tener oxígeno o no tenerlo, o sea que son aeróbicos o anaeróbicos, pueden generar cierto tipo de toxinas peligrosas. De hecho, una de las toxinas más potentes que existen en el planeta, orden microbiológico, es la toxina botulínica. Y la toxina botulínica viene de un microorganismo que es anaeróbico, que no tiene oxígeno, por eso normalmente se da en las conservas. Conservas que se les retira en los procesos de elaboración del oxígeno, favorece el crecimiento de este microorganismo que a su vez es uno de los que también se transforma en espora. ¿Qué es una espora? Por ahí si alguien se está preguntando, una espora es una célula que tiene la capacidad de acomodarse a la condición externa y puede subsistir indefinidamente. Indefinidamente es en serio, no es una exageración.
puede estar muchos años, incluso cientos de años, una espora en ese estado, como se diría vegetativo. ¿Por qué? Porque reduce su propia actividad de agua, realiza unos cambios genéticos o muy, muy complejos en su conformación, y es como si se encapsulara y se endureciera, como si hiciera una pequeña semilla, que cuando tiene disponibilidad de agua, nutrientes y temperatura, un choque de temperatura, puede despertarse. Eso sucede adentro de las conservas cuando las esporas ingresan. Ahora, en esos casos, el pH juega un papel importantísimo porque, no sé si lo saben, pero ahora van a tener más precisión en esto, todas las conservas necesitan tener un pH bajo, que ronda 3,2, 3,5, que es ácido. Esa acidez evita que los microorganismos se reproduzcan, los mantiene en estado latente. No quiere decir, si ahí subsisten microorganismos dentro de una conserva, eh, son los factores que incorporan en los procedimientos de elaboración los que permiten de que esas conservas no entren en mal estado. Porque de hecho pueden existir microorganismos adentro en cantidades muy bajas, pero pueden estar. Les doy un ejemplo. Eh, yo hago dirección técnica de una planta de agua. Los procedimientos para hacer el agua de mesa son importantes, ¿eh? Hay muchos factores que intervienen de filtrado, de ozonización, somete a muchas cuestiones técnicas para evitar las contaminaciones microbiológicas. Aún así, cuando se hacen los análisis, se lleva todo a los laboratorios para hacer los controles rutinarios, siempre hay presencia de microorganismos. Es imposible que no haya. De hecho, el Código Alimentario Argentino tiene parámetros en donde dice que si se supera esa cantidad de unidades formadoras de colonia, en un protocolo de análisis, se entra en infracción, o sea, el productor entra en infracción. Pero hay un mínimo, es decir, que está previsto de que puede haber un margen de error, que esto por supuesto es muy bajo, pero siempre están los microorganismos presentes. Entonces, las posibilidades de reproducción de los microorganismos siempre van a depender de estas cuestiones que tienen que ver con necesidades de crecimiento microbiológico. Eh, Roxana, ¿estás por ahí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien que quiera hacer una consulta? Orlando, Sí, ahí no podía habilitar mi micrófono. Se está por cortar, ya se está por terminar la reunión. bien. Este, Ah, sí. no, ahora voy a poner, no, no me había dado cuenta que está el cartel. Bien, vamos a dejarlo por ahí, vamos a ver si podemos resolver el tema de la duración.